Bienvenidos, bienvenidas, soy Lidia de Art27 Feng Shui y como cada mes te traigo el resumen para que puedas identificar en tu propio espacio o que te puedas orientar en una orientación cardinal para beneficiarte y recibir la energía que más te convenga en este momento. Este mes de agosto de 2021 es el mes del mono de fuego Yang, Bing Shen, y empieza el día 7 de agosto y termina el 6 de septiembre. Antes de continuar, te voy a pedir que si te gusta esta información la compartas en las redes sociales porque no sabemos el alcance de los vídeos que hacemos, a quién puede llegar, quién puede estar necesitando esta información y cómo puede impactar esta información o qué cambio puede generar esta información en una vida de una persona. Por lo tanto, por favor, dale like, comparte y si quieres te puedes suscribir al canal. Para que me puedas seguir con las explicaciones, debes conocer bien los sectores y orientaciones de tu propio espacio. En el caso de que no sepas dónde se encuentran los sectores, te recomiendo que veas el vídeo de cómo dividir una propiedad en los 8 sectores cardinales. Te dejo el enlace en la tarjeta y en la descripción de este vídeo. Podemos usar las energías temporales dentro de nuestros espacios, pero en el caso de que trabajes fuera yendo para arriba y para abajo, haciendo de comercial o de cualquier otra profesión, te recomiendo que te instales una aplicación con una brújula en tu móvil. Las recomendaciones que te doy a continuación también sirven para enfocarte hacia una dirección cardinal y recibir la energía que más te convenga en este momento. Las energías mensuales provienen de las 8 direcciones cardinales y están ahí disponibles para nosotros. Las energías temporales fluyen como el agua y si aprendes a sintonizar con ellas, entrarás en sintonía con el flujo de la vida. Para este mes los mejores sectores son el este, el oeste, el noroeste, el noreste y el centro. Escoge uno de los sectores para activar la energía y enfócate en ella. Sitúate donde se encuentre la energía que es mejor para ti en este momento, según las oportunidades que estés buscando. Este mes, en el centro, tenemos una combinación muy buena para temas de trabajo. La 8 es una estrella que empieza a estar de retirada, pero aún podemos aprovechar sus cualidades para temas económicos y oportunidades en ventas e ingresos. En el sureste, este mes tenemos la combinación 5-7. Y mi recomendación es que no actives este sector durante este mes. Sitúate y enfócate en otra dirección cardinal. La 5-7 es una combinación de engaños y mentiras. En el sur, este mes tenemos la 3 y en el caso de que tengas problemas legales o discusiones, es mejor que no lo utilices, aunque esta estrella al estar en el sur ya está un poco debilitada. En el sector suroeste tenemos la 5 y en esta dirección yo tampoco te recomiendo que te enfoques. La 5-3 aumenta los problemas, las discusiones y los posibles pleitos. En el oeste llega la estrella 1 que trae sabiduría e inteligencia. Es muy buena para ejecutar y hacer que las cosas sucedan, pero tienes que tomar acción. Es muy buen sector para empezar algo nuevo y para temas académicos. Este sector también te ayudará a recibir ayuda de terceras personas para resolver problemas ya existentes. Esta energía atrae personas nobles a tu vida para que te ayuden. Las personas que trabajéis en temas de turismo, restaurantes, transportes o bien si eres periodista o investigador, esta estrella te ayudará en tu profesión o en tu trabajo. Utiliza este área o esta dirección cardinal para sacar rendimiento en tu profesión. En el noroeste tenemos la estrella 9. Es muy útil para aquellas personas que tenéis ganas de crecer y expandir en vuestros negocios o en vuestros proyectos. Os ayudará a ser más visibles y atraer las miradas hacia vosotros. También es muy buen sector para las ganancias e inversiones, aunque el noroeste no ayuda a sacar todo el potencial que tiene la estrella 9, pero aún así se puede aprovechar. En el norte tenemos la estrella 4. Es un sector muy bueno para estudiar y aprender una nueva habilidad, un nuevo conocimiento y también para temas artísticos. El sector noreste
tenemos la 2 y es un sector excelente para las personas que os dedicáis a los bienes raíces. Es uno de los mejores sectores para este mes para temas de ventas de inmuebles, construcción e inversión en propiedades. En el caso de que tengas problemas de salud, intenta no usar este sector. El este mes, con la estrella 6, es un excelente sector para temas de liderazgo y creatividad. Es una combinación de 10, muy favorable para ejecutar planes y liderar proyectos. Para nutrirte correctamente de una energía, primero debes saber dónde estás en este momento, qué es lo que necesitas. Una vez hayas identificado lo que necesitas, te sitúas en el sector a trabajar o hacer las acciones que te acercarán a lo que deseas conseguir o hacer. Mínimo 1 hora de acción y pon tu conciencia en ello. Pon todo tu ser aquí y ahora para poder accesar a esa frecuencia. Ponte en acción, en consciencia, para conectar con esa energía. La acción debe estar en consonancia con lo que tú quieres conseguir. Por ejemplo, si quieres usar el noreste este mes para ventas, pues puedes hacer llamadas a tus clientes, puedes redactar algún mail, algo relacionado con lo que tú quieres conseguir este mes. En el caso de no poder estar en tu propio espacio, utiliza la dirección que más te interese. Trabaja mirando en esa dirección para poder recibir la energía que has escogido. Si trabajas fuera de la oficina o de tu casa, descárgate una brújula en el móvil y enfócate en la dirección cardinal para recibir esa energía. Para este mes te recomiendo que uses el centro, sobre todo el este, el oeste, el noroeste o el norte. Enfócate en uno de estos sectores para poder mover la energía. No te disperses, no utilices todos los sectores para todo, sino que enfócate en el objetivo que te has marcado para que así la energía esté mucho más concentrada. Para corregir este mes, puedes poner en el suroeste metal y en el noreste, en el caso que tengas la salud ya tocada, que estés un poco débil de salud, también puedes poner metal en el caso de que tengas que usarlo sí o sí. Para mover la energía puedes organizar una cena en tu casa con tus familiares, con tus amigos, para poder mover esa frecuencia energética. O bien organizar una partida de algún juego con algún amigo y así estás moviendo la energía. Estos son solo unos ejemplos. Puedes usar tu imaginación y mover la energía como a ti te apetezca. Este mes, las áreas que deberías evitar de alterar, o sea, no hacer obras ni remodelación ni reconstrucción, tanto interior como exterior, en los primeros y los últimos 15 grados del noreste y los primeros 15 grados y últimos 15 grados del suroeste, que corresponden con el Tai Shui y el Poi Shui del año y el Tai Shui y el Poi Shui del mes. En el sur tenemos las 3 matanzas. Procura de no alterar este sector, ya que además de las 3 matanzas está la 3, que son discusiones, y en el caso de que ya tengas problemas, agudizaría este tema. En el suroeste tenemos la 5 amarilla y el Tai Shui del mes, como ya te he comentado, que es el mono, que son los últimos 15 grados del suroeste. Y en el noreste tenemos el tigre, que es el Poi Shui del mes, que son los últimos 15 grados del noreste. Y las energías anuales que están ahí durante todo el año, hasta el 2022, el febrero del 2022, no alteres los primeros 15 grados del noreste, que está el tigre, que es el Tai Shui del año. En el este tenemos las 3 matanzas anual y en el sureste tenemos la 5 amarilla anual. Por lo tanto, intenta de no alterar estos sectores, ya que esto depende también de las formas externas de tu casa. Si tu casa en alguno de estos sectores que no se debe alterar hay malas formas, esto agudizará el problema. Por lo tanto, evita el problema. En el caso de que tuvieras que hacer obras en este sector, te recomiendo que te pongas en contacto con un profesional, porque le puedes mandar fotografías de tu exterior, de tu interior, y te va a asesorar en el tema de cuándo y cómo puedes hacer las obras y si te pueden afectar a ti directamente, porque te va a mirar tu carta natal y la de todos los miembros de la familia o de la oficina, los socios,
en el caso de que pueda afectar a alguien esa aflicción o esa remodelación del espacio. Estas son las energías para el mes de agosto de 2021. Espero que te sea de mucha utilidad y recuerda, comparte este vídeo porque no sabemos el alcance de nuestras palabras, de nuestras acciones, a quién pueden cambiar la vida. Es una cadena de favores en el que nos ayudamos los unos a los otros. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo.